¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde los mercados financieros aquí en el país han reaccionado de manera muy positiva realmente. Está claro que veníamos de caídas muy significativas, ¿no?, en los últimos meses, pero sin duda la expectativa de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que amplíe y adelante los desembolsos que se habían acordado previamente allá por el mes de junio ha tranquilizado a los inversores y por lo menos ha generado una recuperación parcial, ¿no es cierto? Está claro que esto no puede definirse como un cambio de tendencia. Las acciones, los bonos de la Argentina han caído mucho, el dólar ha subido mucho también y bueno, esta pausa claramente viene bien, pero habrá que ver cómo siguen las cosas después de que se consoliden, bueno, una serie de anuncios que se están esperando, ¿no? No solamente el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que muchos colocan en términos de fecha para la semana próxima, muchos incluso están adelantando de alguna manera que se puede llegar a estar pensando en una extensión de unos 20.000 millones de dólares a lo que fuera el paquete original, obviamente algo muy satisfactorio para las necesidades financieras de la Argentina. También está el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Se espera que haya novedades a lo largo de la próxima semana. Bueno, todas noticias que en definitiva se espera den algo más de tranquilidad y de solidez a este rebote que hemos visto en las últimas horas. Pero de cualquier manera, le repito, claramente es tranquilizador que el dólar haya caído en la semana 6%, especialmente en una semana donde se produjo el vencimiento mensual del EVAX, ¿no es cierto? Había mucha expectativa en torno a este tema, lo comentábamos ya en nuestro programa de la última semana y claramente uno puede decir que se ha superado esta prueba de manera satisfactoria. El Gobierno Nacional, el Banco Central concretamente, bueno, enfrentó este tema en principio con venta de dólares, esto en los primeros días de la semana, después la colocación de algunos títulos públicos incluso nuevos como las LECAP. Bueno, han conseguido con esos bonos absorber pesos del sistema y esto lo que ha generado, en definitiva, es una reacción positiva en el mercado cambiario y en los mercados financieros en general. Lo que queda, está claro, más allá de esta tendencia a la estabilización, por lo menos de corto plazo, de los mercados financieros en la Argentina, es sin duda un impacto muy complejo sobre la economía real, ¿no es cierto? Y esto, bueno, quedó bastante claro cuando el INDEC esta semana publicó, por ejemplo, los datos de actividad para el segundo trimestre del año, con una caída de la actividad del 4%, y bueno, también se conocieron datos del desempleo, que bueno, ahí le proponemos hacer un análisis un poco más profundo, ¿no es cierto? Porque si bien uno observa en los datos crudos, fríos, en una primera lectura, una suba del desempleo a nivel país de prácticamente un punto, año contra año en el segundo trimestre, bueno, hay que hacer una lectura un poco más allá para entender qué es lo que están explicando estos números, porque la realidad es que el empleo no ha reaccionado de manera negativa durante el segundo trimestre de año. Así que ahí le ponemos algunos números como para compartir y profundizar este análisis. En primer lugar vemos la tasa de desempleo en todo el país en el segundo trimestre del año pasado, el segundo trimestre de este año y también el primer trimestre del 2018 para hacer algunas comparaciones. Como le decía, ¿no? Sube casi un punto año contra año, segundo trimestre contra segundo trimestre el desempleo a nivel país. Pero ahí el dato que le queremos puntualizar es que esto no responde a una pérdida de puestos de trabajo, sino que si uno se mete a mirar un poco más a fondo los números que publicó el INDEC en la semana, concretamente la tasa de empleo, uno encuentra que hay más puestos de trabajo en el segundo trimestre de este año con respecto al segundo trimestre del año pasado, pero lo que ha ocurrido es un incremento de la tasa de actividad. Esto es que ha crecido la cantidad de gente que busca empleo o que lo tiene. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque recuerde que el desempleo se mide en relación, en porcentaje, a lo que se llama la población económicamente activa. Esto es la suma de aquellos que tienen un empleo o que lo buscan activamente. Entonces, cuando hay más gente buscando trabajo, bueno, se amplía justamente la base sobre la que se miden estos índices y a pesar de que crezcan los puestos de trabajo en la economía, al haber más gente buscando trabajo, puede crecer el índice de desempleo como ocurrió en esta oportunidad. No lo vamos a aburrir con números, pero si usted analiza un poco a fondo estos datos que voy a conocer el INDEC en la semana, bueno, va a encontrar este detalle que explica el fenómeno de que en principio el segundo trimestre no ha tenido una caída importante de puestos de trabajo como uno podría suponer mirando un poco lo que ha ocurrido en la economía argentina, ¿no? Recuerde que en el segundo trimestre comenzaron los primeros cimbronazos financieros entre el cierre de abril y principio de mayo, pero claro, el desempleo no se genera a partir del salto del tipo de cambio, sino de la posterior caída del nivel de actividad. ¿Qué pasó en Mar del Plata? Bueno, números un poco o bastante, le diría, más satisfactorios, ¿no? Ahí tenemos los datos de la tasa de desempleo, con una caída muy brusca, ¿no? De 11,9 a 8,2% cuando uno analiza año contra año. Bueno, ahí habrá que ver la consistencia de estas cifras, ¿no? Porque realmente más allá de que puede haberse dado una mejora en términos de empleo en Mar del Plata, de hecho también se produce aquí a nivel local
un incremento de los puestos de trabajo, esto que le decía anteriormente, ¿no? De una mayor tasa de empleo, mayor porcentaje de la población total ocupada. Bueno, habrá que ver si realmente uno puede hablar de una caída de prácticamente 4 puntos porcentuales, ¿no? De la tasa de desempleo. Parece mucho, bueno, habrá que ver si, bueno, por los errores estadísticos que suponen, bueno, este tipo de estudios y con, digamos, los planteos que hemos hecho históricamente, ¿no? En relación a la tasa de desempleo en Mar del Plata, esto puede consolidarse en los próximos trimestres. Entonces, en términos generales, el segundo trimestre, bueno, no muestra eso que preocupaba de alguna manera de que el empleo pudiera haber tenido una caída muy drástica, tanto a nivel país como en la ciudad de Mar del Plata, mucho menos en Mar del Plata, como decíamos anteriormente, el índice de desempleo cae. Lo que sí está claro es que el tercer trimestre del año parece ser el que va a venir más complicado, ¿no? A partir de allí, bueno, seguramente uno va a ver mayor efectos de lo que ha sido el shock financiero de la economía argentina de este año sobre los puestos de trabajo, y además está claro que, bueno, fue en el tercer trimestre del año donde se agudizó la corrida cambiaria, y bueno, allí es donde el dólar llegó a alcanzar la zona de los 40 pesos. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto, porque está claro que después de lo que fue el salto cambiario, la economía, bueno, claramente se planchó, creció la tasa de inflación, y ahí es donde uno puede interpretar que se puede haber generado la mayor caída de puestos de trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel local. Así que bueno, como usted ve, tenemos un sistema financiero que en la semana responde positivamente a la expectativa de los acuerdos que se supone se van a estar cerrando con el Fondo Monetario en los próximos días, pero tenemos una economía real complicada que es con la que vamos a tener que convivir seguramente en los próximos meses. Nosotros ahora hacemos la primera pausa aquí en Mercados y Empresas, y después vamos a estar hablando de, bueno, algunos de estos efectos que quedan en la economía real, sobre todo sobre el tema precio, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando concretamente del impacto de los shocks financieros de este año sobre los precios de los combustibles. Esto después de la primera pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como le comentaba en el cierre del primer bloque, vamos a analizar en este tramo del programa uno de los impactos que ha tenido el salto del tipo de cambio durante el año, y vamos a hablar concretamente de lo que está pasando en el mercado de los combustibles, ¿no es cierto? Bueno, un tema que realmente usted seguramente ha vivido a lo largo de los últimos meses, porque ha habido sucesivos incrementos, ¿no?, de los combustibles líquidos en las estaciones de servicio aquí de Mar del Plata y en toda la Argentina, que realmente asustan, pero bueno, uno los asocia naturalmente a lo que es la suba del dólar, pero hay otros componentes detrás. Así que conversamos en la semana con el contador Patricio Delfino de la Cámara de Expendedores de Combustible de aquí de Mar del Plata y la zona, que nos explicaba qué es lo que está pasando justamente con el precio de los combustibles a partir de bueno, las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional sobre el cierre del año 2017 de liberar los precios en todo el país. Un año, digamos, donde ha pasado de todo, un año, bueno, muy difícil para todos, pero en nuestra actividad hay un hito muy importante allá por finales de octubre del año pasado, de 2017, cuando se liberan los precios de los combustibles y se da el tan buscado acoplamiento con los precios internacionales. Entonces, a partir de ahí, dos variables determinan los precios en el mercado interno.
Uno es la cotización del barril de petróleo a nivel internacional, que obviamente cotiza en dólares, y otro es la cotización del dólar con respecto al peso argentino. Entonces, esas variables, digamos, el gobierno salió de un esquema de precios controlados para tratar de llegar a un esquema normal, es lo que funciona en la enorme mayoría de los países del mundo. Pero claro, el mundo y nuestro país tuvo cambios muy significativos que afectaron estas dos variables, ¿no es cierto? El petróleo crudo, allá por finales de octubre de 2017, cotizaba a $57,51 en la variedad, el mercado de Brent, el crudo de Brent, que es el que se toma como referencia. Y en estos días, ese mismo crudo cotiza a $77,45. Eso es un aumento de un 35% casi. Y bueno, ni hablar de la cotización del dólar en nuestro país, que en aquel entonces costaba $1 17 pesos con 60 y ahora está en el orden de los 40 pesos con 30. Eso ni más ni menos que significa un 129% de incremento. Entonces, todo eso afectó muy de lleno al precio de los combustibles. Entonces nosotros tenemos que en el último año los combustibles han crecido, no sé, el gasoil en la variedad más común en Mar del Plata se compraba a 18 pesos con 35 y ahora se paga a 31 pesos con 64. Esto implica que desde octubre hasta ahora, en 11 meses, ha subido un 72%. Y lo mismo ha pasado con los otros derivados. Y en los últimos 9 meses, o sea, en los que van de este año 2018, los precios han subido entre un 50 y un 57%. O sea, a partir de esas dos variables, que son las que rigen los precios, vemos un impacto de lleno en los surtidores. ¿Y cómo usted ve la decisión del Gobierno Nacional de liberar los precios de los combustibles y atarlos a la evolución del precio del petróleo y del dólar, en lo que tiene que ver con el mercado cambiario local, es lo que ha llevado a estos incrementos sucesivos en los últimos meses? Y ahí aparece, y de esto vamos a estar hablando en un rato nada más, a través de lo que ha sido la charla que manteníamos la semana con Patricio Delfino, bueno, esta idea de que esta estructura de precios, replicando lo que ocurre en general en otras partes del mundo, bueno, lo que busca es dar señales de precios para generar inversiones en el sector. Les repito, bueno, vamos a estar hablando con profundidad de eso porque es el otro elemento muy interesante para analizar dentro del mercado de combustible, del mercado petrolero y de gas aquí en la economía argentina. Pero si usted hace las cuentas, bueno, a partir de lo que decía Patricio Delfino, lo que ha sido el incremento del barril de petróleo desde octubre del 2017, lo que ha sido el incremento del dólar y lo que ha subido al mismo tiempo la nafta o el gasoil en los surtidores, bueno, uno saca rápidamente la conclusión de que todavía hay aumentos pendientes, ¿no?, para acompañar la evolución tanto del petróleo como del tipo de cambio. Sobre este tema hablamos con Delfino en el segundo tramo de la charla, donde él nos explica, en principio, que los combustibles hoy están más baratos, aunque a usted le parezca mentira, en Argentina en términos de dólares, que en otros países limítrofes, y que esto está generando además algunos, le diría, trastornos, algunas complicaciones en lo que tiene que ver con la operación normal de algunas petroleras aquí en el país. Sí, lamentablemente estamos en el peor de los mundos, es decir, los consumidores tienen que asignar cada vez mayor parte de su presupuesto a la compra de combustibles, el transporte está afectadísimo por esto, el agro también, digamos, como son insumos de base, esmerilan todo tipo de rentabilidad de las actividades que los utilizan intensamente. O sea, el consumidor lo paga caro desde su percepción. Pero a su vez las petroleras notan que hay un retraso con respecto a los precios de paridad de importación que actualmente ronda el 20% aproximadamente. O sea que los precios que hoy tenemos con este dólar y con este crudo están retrasados alrededor de un 20%. Y este retraso en los precios del orden del 20% se nota en los consumidores de los países limítrofes de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, que vienen a nuestro país a llenar sus tanques de combustible, ¿no es cierto? El precio de una nafta común, de una nafta super en Argentina, son 92 centavos de dólar, y en Brasil vale un dólar con 12, y en Chile un dólar con 28, ni hablar en Uruguay, que vale un dólar con 66 al litro. Y lo mismo pasa con los diésel. El diésel en Argentina está en un promedio inferior a 80 centavos de dólar, el diésel en su variedad común, y en Brasil cuesta 88 centavos, en Chile 93 y en Uruguay un dólar 22. Entonces, esa brecha
hace que también las empresas petroleras tengan problemas de costos, aquellas que son refinadoras y compran el crudo a los precios que son los que rigen ahora, que son los precios internacionales, ingresan a sus refinerías un insumo caro y que lo terminan vendiendo a un precio, por así decirlo, barato. Entonces tienen quebrantos. Eso se traduce, por ejemplo, que hoy por hoy hay empresas que se retiran del mercado, que ofrecen sus productos a precios muy altos, se da una diferencia de precios muy grande entre los precios mayoristas y los minoristas, o sea, son más caros los precios mayoristas que los minoristas, y también la empresa que sigue abasteciendo al mercado fija cupos. Entonces, en el caso del gasoil común, en nuestro país es notable que hay cierto faltante y muchas veces se quiebran los stocks. Y como decía Patricio Delfino, ¿no? Estamos en un año muy complicado, es casi la peor situación posible, ¿no? Donde están disconformes tanto los consumidores como los productores, sobre todo aquellos que no exploran, digamos, sino que refinan petróleo que compran dentro de lo que es el mercado de combustible de Argentina, que obviamente están con complicaciones por lo que es este atraso del precio de los combustibles en relación a la comparación contra el precio internacional del crudo. Pero le decía anteriormente que todo esto que tiene que ver con la liberación de los precios de los combustibles y de atar el precio a la evolución del costo del barril de petróleo en los mercados internacionales y también del dólar, bueno, tiene que ver con la idea de incentivar la producción. Y aquí el punto es entonces ver si realmente la producción está creciendo y, bueno, qué está ocurriendo particularmente en el mega yacimiento de Vaca Muerta, ¿no? Este yacimiento que ya se ha descubierto hace muchos años, pero que a partir del año 2011 aproximadamente comenzó a ser realmente, bueno, poco menos que la joya que genera grandes expectativas en el mercado petrolero y de gas en la Argentina. Sobre este tema, Patricio Delfino nos comentaba lo siguiente. Una actividad que sí ha aprendido y que está trabajando y que cada día produce más y que en el corto plazo le va a dar, digamos, un respiro a esta economía, es la actividad petrolera en Vaca Muerta. Es decir, en enero, o ahora en el verano, ya están anunciadas las exportaciones de gas a Chile. Eso va a hacer que entren las divisas. Y el problema es que esa actividad se dinamiza cuando las señales de precio son claras para los inversores. Por eso, hoy por hoy no hay margen, creo yo, para intervenciones de tipo política en los precios. Porque si vos, por el argumento que sea o por la medida que tomes, no sé, fijar un precio interno, el famoso barril criollo, o cualquier cosa que altere, digamos, este mecanismo que es claro en cuanto a cómo se fijan los precios, cualquier alteración va a prácticamente paralizar las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta. Y lamentablemente no hay margen para intervenciones extrañas porque cualquier tipo de, no sé, fijación de precio por parte del gobierno, precios máximos, barril criollo, etcétera, va a ser una inconsistencia con respecto a todo lo que se ha anunciado en el camino correcto, ¿no es cierto? Está claro. Patricio, por último, mirando un poco lo que es hoy el negocio de las estaciones de servicio concretamente, ¿no es cierto? ¿Cómo están las ventas de combustible, digamos, a la estación de servicio en Mar del Plata puntualmente? ¿Cómo le está yendo en esta situación? Y nosotros el principal problema que tenemos es que corremos también a los aumentos de atrás. Es decir, están muy expuestas las estaciones de servicio que por ahí otorgan cuentas corrientes a sus clientes o las que reciben tarjetas de crédito, que con los plazos de acreditaciones, que son 21 días hábiles, que se transforma en un mes, es como que con los aumentos de precios continuamente hay que ir aumentando el capital de trabajo, es decir, 10.000 litros de nafta no valen lo mismo que a principio de año y entonces permanentemente hay que ir, digamos, aumentando la inversión en el capital de trabajo. Y después el tema de también las cobranzas, se ha puesto muy difícil también cobrar, hay mucho más riesgo de incobrabilidad. Y bueno, las ventas en sí, los números duros que hay que incluyen hasta julio de este año, muestran un consumo de gasoil que ha crecido un 1,5% en el año en la comparación con los meses del año 2017, lo cual es prácticamente un consumo igual, y un aumento en el consumo de las naftas de casi el 5%.
Esos datos eran buenos, pero porque tienen el arrastre de la primera parte del año. El problema es que ya los números, la comparación de julio contra julio, ya se ven datos diferentes, porque por ejemplo el gasoil ya muestra una caída del 2,6% y un consumo prácticamente estable de naftas. En las estaciones de servicio también vimos la sustitución de los productos premium, o sea, la nafta de mayor octanaje por la nafta super. Es una economía que trata de hacer el consumidor, cosa que no puede hacer en el caso del gasoil, porque digamos, si bien tienen el mismo nombre, los gasoil son esencialmente, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista técnico, son distintos. Los nuevos requisitos técnicos de los nuevos motores exigen un gasoil con muy bajo contenido de azufre, y entonces bueno, ahí el consumidor no puede hacer el consumo. Bien, y ahí Patricio Delfino comentaba también cuál es la situación hoy, ¿no?, de las estaciones de servicio dentro de este panorama complicado, ¿no es cierto?, en términos comerciales, que afecta a toda la economía en general, pero al sector de venta y expendio de combustibles en particular. Le decía anteriormente, ¿no?, dentro de todo este análisis y con lo complicado que parece el mercado de combustibles hoy en la Argentina, bueno, está el dato alentador de la expectativa que genera Vaca Muerta, ¿no es cierto? Algunas estimaciones están planteando que en 4 o 5 años aproximadamente la Argentina podría pasar de ser, bueno, importador neto de combustibles líquidos a exportador, generando un saldo exportable de entre 15 y 20 mil millones de dólares, lo que claramente cambiaría los números del sector externo de la Argentina. Así que para terminar, de alguna manera, con más datos de este mega yacimiento de Vaca Muerta, este pequeño informe que hemos planteado con la compañía de Patricio Delfino de la Cámara de Expendedores de Combustible de Mar del Plata, vamos a poner a continuación algunos fragmentos de un video del Ministerio de Producción de la Nación que justamente explica en detalle y en números qué es el yacimiento de Vaca Muerta y qué puede significar para la economía del país. ¿Por qué todos hablan de Vaca Muerta? Estoy en Vaca Muerta. 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 Vaca Muerta en Argentina. Todos hablan de Vaca Muerta, pero ¿qué es realmente Vaca Muerta? Vaca Muerta es una formación rocosa de más de 35.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea, es más grande que Misiones. Se extiende por 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Pero su mayor parte está abajo, a más de 3.000 metros de profundidad. En este pedazo de tierra están el 40% del gas y el 60% del petróleo no convencionales del país. Hay más gas no convencional que en todo Rusia y más petróleo no convencional que en Venezuela, 2 de los países con mayores reservas del mundo. Todo ahí abajo. Pero, ¿por qué se llaman no convencionales? Porque existe un tipo de combustible que se obtiene con un método convencional que perfora la tierra y bombea el petróleo y el gas a la superficie. Pero cuando el gas y el petróleo están atrapados en rocas llamadas shale, que son poco permeables y no tienen suficientes poros, se aplica un método no convencional que inyecta agua por pozos de hasta 3.000 metros de profundidad. El combustible termina saliendo a la superficie por la presión. Vaca Muerta es tan importante porque en los últimos 150 años la población mundial se multiplicó por 5 y el consumo de energía se multiplicó casi por 50. Vaca Muerta es la reserva de gas y petróleo no convencional más importante de Argentina y la segunda de gas más grande del mundo. Es un tesoro energético. ¿Y el futuro? Se calcula que en Vaca Muerta hay enterrados unos 2,5 billones de dólares, algo así como 4 veces el valor anual de toda la economía argentina. Se estima que en 2018 Argentina va a ahorrar más de 400 millones de dólares en importación de gas natural licuado y gasoil, y que después de 11 años el país va a volver a venderle gas a Chile. Se calcula que en Vaca Muerta hay combustibles para abastecer al país durante los próximos 150 años. Sí, es mucho. Una cosa más. El crecimiento de Vaca Muerta no solo impacta en las industrias del gas y el petróleo, también activa una cadena productiva que se extiende por toda la región. Además de las empresas que están operando en el yacimiento, ya hay más de 500 que prestan servicios de perforaciones, son proveedoras de arena, cemento, caños, maquinaria, ropa de trabajo y comida. Transportan todos esos insumos desde distintas provincias del país hasta Añelo, el pueblo de casi 8.000 habitantes que se convirtió en el centro operativo de Vaca Muerta. Construyen los ductos para transportar el gas y el petróleo desde el yacimiento al norte y al sur del país. Van a construir el tren Nord-Patagónico que va a conectar a Añelo con el puerto de Bahía Blanca. Entonces, ¿por qué importa Vaca Muerta? Porque multiplica por 5 las reservas de petróleo y por 14 las de gas. Porque Argentina va a empezar a venderle gas y petróleo al mundo. Porque activa todos los sectores productivos y se calcula que para 2024 va a generar 500.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.
porque puede abastecer de energía a todo el país durante 150 años. ¿Ya dijimos que es un montón? Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien. Pásalo bien. Siéntete como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país, te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas. Enseguida vamos a estar hablando de actualidad impositiva con los numerosos cambios que se vienen en materia impositiva para el año 2019. Esto forma parte del cuerpo del presupuesto para el año próximo que se está debatiendo en estas horas en el Congreso de la Nación. Seguramente habrá novedades en las próximas semanas con relación a este tema, que además es clave para lo que tiene que ver con la sustentabilidad fiscal de la Argentina. Pero ahora, bueno, vamos a compartir algunos números que tienen que ver con la actualidad del mercado inmobiliario aquí en la ciudad de Mar del Plata. Un mercado que otra vez ha quedado golpeado por lo que ha sido el salto del tipo de cambio, un mercado dolarizado tradicionalmente. Bueno, que muestra estos números aquí en el partido de General Pueyrredón. Usted tiene en pantalla ahora datos de escrituras de compraventa. Bueno, con una selección, ¿no?, de lo que ha sido marzo, el mes más alto en materia de escrituras del año, 1.277, hasta ahí el mercado venía bien. Claro, después empezaron los cimbronazos con el tipo de cambio y el mercado se paralizó, especialmente porque cayó fuerte lo que es el desembolso de créditos para la vivienda, los créditos hipotecarios. Sobre esto también tenemos números que vamos a compartir enseguida. Desde los 1.277 actos de escrituras que se hicieron en marzo, comenzamos a caer sucesivamente, no todos los meses. Julio ya había caído a 864 operaciones. Bueno, agosto parece mostrar cierta estabilidad, 870 operaciones, muy parecido, muy levemente superior al mes de julio, pero con una caída interanual del 20%, lo que demuestra que el mercado ha quedado golpeado por el shock financiero de este año. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? Bueno, tenemos datos de esto, siempre sobre la base del último informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, con datos del Colegio de Escribanos. Ahí tiene lo que ha pasado en materia de hipotecas, donde, bueno, está claro que en este contexto se han desplomado, ¿no?, los desembolsos de créditos para la vivienda. Pasamos de las 592 operaciones del pico del mes de marzo a caer sucesivamente para llegar a julio con 119 operaciones y en agosto más abajo todavía, 107, y una caída interanual, esto es contra agosto del año 2017, del 70%. Realmente un cambio brusco allí a partir del marzo, como, bueno, obviamente no podía esperarse otra cosa, así que, bueno, habrá que ver cuándo se estabiliza el mercado cambiario para que el mercado inmobiliario pueda comenzar a pensar en retomar, bueno, por un lado los créditos para la vivienda, ¿no?, y por otro lado, obviamente, la cantidad de operaciones a través de las escrituras de compra-venta. Pero cambiamos de tema entonces para ir a la actualidad impositiva. Le decía anteriormente que está en plena discusión el presupuesto 2019, hay muchos avances, pero bueno, resta definir esto sobre tablas, ¿no?, en el Congreso de la Nación, y ese presupuesto tiene muchos temas impositivos que dan marcha atrás en relación a la reforma tributaria que se había, bueno, cerrado el año pasado. Hay muchos cambios que, por supuesto, suponen mayor presión fiscal. Analizamos este tema, como siempre, con la palabra del doctor Marcos Jauregui. Una visión un poco histórica, digamos que en Argentina es difícil una reforma tributaria que se pueda implementar y perdurar. Es decir, ya estamos hablando no de que perdure en el tiempo, sino que se puede implementar.
lo hemos hablado en otras oportunidades sobre intentos de reforma del sistema tributario. Hemos hablado del año 1994, cuando también hubo un intento de reforma, también en el 2008, que hubo un intento de reforma. Y bueno, en esta ley de consenso fiscal, para hacer un resumen muy, ¿no es cierto?, rápido de estos intentos, habíamos logrado una ley de consenso fiscal donde ahí creo que se plasmaba todo o gran parte de lo que debería ser un buen sistema tributario, es decir, eliminar impuestos distorsivos, recesivos, mejorar y hacer más eficiente la relación entre administrador y contribuyente, es decir, una serie de reformas bien recibidas por casi todos, empresarios, contribuyentes, de todos los puntos de vista, porque apuntaba a un sistema acorde a un país que obviamente que apueste a otro sistema de mejor eficiencia. Pero lo que dijiste, los números gobiernan al mundo y todo este coletazo o lo que fuera financiero hizo que se tuviera que ir prácticamente todo para atrás, porque toda esa ley de consenso fiscal con derogación de ingresos brutos, derogación de impuestos de sellos, derogación o una paulatina disminución de impuestos como los bienes personales hasta su eliminación, es decir, toda una serie de beneficios que estaban correctos, parece que se tienen que dejar de lado por un tema de una crisis o lo que fuera, una situación financiera, el gobierno necesita plata y no se puede resignar ningún peso de recaudación tributaria, además hay que aumentar. Entonces deja por la borda todo lo que se había hablado en esa ley y aparentemente vamos a un régimen parecido a lo que teníamos antes y lo que tenemos hoy. Ese es el resumen, por eso aparecen impuestos que parecía que se iban a derogar, nuevas alícuotas, nuevos hechos imponibles, es decir, y también distintos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal, no se va a dar la reducción que en un principio se pensó que podía lograrse entre el 2019 y 2020. Y como decía Marcos Jauregui, ¿no? Si bien había muchos avances en materia fiscal e impositiva en esa ley de consenso fiscal, ¿no?, que se había cerrado en la última etapa del año 2017, bueno, el estrés financiero de este año obliga a ir hacia atrás, ¿no es cierto?, a retrotraer esos avances en búsqueda del consabido equilibrio fiscal, ¿no es cierto? Esto es lo que va a pasar seguramente cuando finalmente el presupuesto se apruebe en el Congreso de la Nación, donde se espera que no solamente, le diría, se vaya atrás con las mejoras impositivas que se habían plasmado en esa reforma tributaria del año 2017, sino que inclusive, bueno, haya algunas medidas que lo que supongan es un incremento de la presión impositiva. En el segundo tramo de la charla con el doctor Marcos Jauregui, bueno, analizamos puntualmente qué impuestos se espera que cambien durante el año 2019 dentro de lo que es este cuerpo de la nueva ley de presupuesto para ese año. Y también, bueno, lo consultamos al doctor Jauregui sobre la posibilidad de que este incremento en la presión fiscal genere demandas por parte de los contribuyentes. En sellos e ingresos brutos lo que destaco es que la derogación de impuestos recesivos y distorsivos, como se los catalogó desde siempre, no se va a dar esa derogación y van a seguir vigente. Entonces, en ese sentido, no se derogan, se sigue con el sistema anterior y las empresas deben pagar ingresos brutos, aún sabiendo todos de que es un impuesto recesivo. Similar, inmediatamente se me viene a la cabeza el tema de retenciones a las exportaciones. Se vuelve y abiertamente se dice que es un mal impuesto, pero se va a implementar porque se necesita dinero. Sería similar a lo que dijimos de ingresos brutos. En el impuesto a los bienes personales había una reducción escalonada de alícuota y para una posterior eliminación del impuesto. Aparentemente esto no va a suceder. En el tema de ajuste por inflación, que en su momento en la ley se plasmó de que si superaba una determinada inflación se podía aplicar para no gravar renta ficticia y pagar un impuesto absolutamente distorsionado con la ganancia de las empresas. Bueno, esa norma se va a dejar sin efecto seguramente a través de algún parche, llamémosle, legislativo, para que no se aplique durante este año. Es decir, todas situaciones que hacen de que, insisto, o volvemos antes de la ley del año pasado o incluso en algunos puntos hasta se aumenta la presión para determinados grupos de contribuyentes. Ahora, Marcos, teniendo en cuenta que todo el mundo coincide, incluso el gobierno, de que la presión impositiva es muy alta en la Argentina, y que, bueno, también reconociendo que la situación financiera exige de alguna manera poner las cuentas fiscales en orden. El punto es, ¿no pueden aparecer planteos de contribuyentes, de empresas, bueno, justamente yendo a la justicia para cuestionar este incremento de la presión tributaria adicional que se viene para el año que viene?
Puede ser. En lo que es una demanda por confiscatoriedad por superposición de tributos en una misma empresa, en la teoría puede darse, en la práctica es muy difícil. Hay que analizar una empresa, evaluar la superposición de tributos a nivel nacional, provincial, municipal. Es decir, es complejo demostrarlo, en la teoría puede ser, pero creo que es complejo. De hecho, uno puede analizar la jurisprudencia, no va a encontrar mucho tipo de estas decisiones. Yo creo que sí se van a seguir dando demandas puntuales. Y las demandas puntuales, uno lo que ve que se dan, si puede ver en qué aspecto se da mucho, es en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la acumulación de saldos a favor de ingresos brutos. Ajuste por inflación en impuesto a las ganancias, la Corte Suprema ha convalidado la posibilidad que los contribuyentes apliquen el ajuste por inflación porque se está grabando una renta ficticia. En el tema de tasas municipales, la Corte Suprema se está enrolando en una jurisprudencia en el cual está queriendo volver a las fuentes y decir que los municipios deben cobrar tasas, pero teniendo una relación entre el costo del servicio y la tasa que recauda, que es muy importante. Hay algunas decisiones de corte que han salido y otros que están por salir, donde le está apuntando la Corte a volver a la fuente respecto a estos tributos, con lo cual se va a ver limitada la posibilidad de municipios de cobrar impuestos encubiertos a través de la denominación de tasas. Es decir, a todos los niveles creo que puede haber demandas puntuales donde los contribuyentes traten de aliviar su carga fiscal, pero insisto, puntualmente en determinado rubro, digamos, no a nivel general o global, porque por ahí es más difícil de lograr un buen resultado. Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas para hablar ahora de lo que ha sido en la semana el lanzamiento conjunto por parte del Partido Socialista de Mar del Plata y Sumar por Mar del Plata de, la idea de crear un banco municipal. Sobre el tema, en principio, la palabra de Pablo Celaya, secretario general del Partido Socialista local. Les cuento, esto del Banco Municipal es un poco una idea que venimos trayendo ya hace varios años del Partido Socialista, es un poco una de las banderas insignias del socialismo en la ciudad de Mar del Plata. Puntualmente existe una experiencia en la década del 60 que es la creación del Banco Municipal como una ordenanza en ese entonces. El Banco Municipal hoy está creado por la ordenanza 1774, nunca fue derogada. Y en paralelo, durante esa misma década, en el año 63, se crea el INCREVI, que era el Instituto Municipal de Crédito y Vivienda. El INCREVI era como el paso previo al Banco Municipal, que lo que buscaba era hacer una cuestión más social, financiera social, en la ciudad de Mar del Plata, que buscaba primero llevar los servicios a los vecinos, poder financiar obras de agua, de cloacas, de cordón cuneta. En segundo lugar, trabajaba en lo que era la erradicación de las villas de emergencia y trabajaba en lo que llamaban el apoyo escolar, que era el dar financiamiento a las familias que no podían comprar los útiles a principio de año para que a través de un
crédito accesible pudieran comprar los útiles y ir devolviéndolo a lo largo de los años. La idea era a este Increvi después acompañarlo de una cuestión más productiva, de pensar la matriz productiva de nuestra ciudad y de fortalecer algunos nichos de producción y la creación del banco municipal. Eso fue la idea, luego por el golpe de Estado obviamente no se pudo terminar de realizar. En el año 2015 lo volvimos a tomar esta idea, se estuvo trabajando y finalmente ahora en el 2018 junto a Sumar y a Santiago Bonifati, que nos propusieron trabajar en esta propuesta del banco en una cuestión mucho más profunda, mucho más técnica incluso, decidimos volver a abordar el proyecto en conjunto. Ahora, Pablo, ¿qué entienden ustedes que sumaría la creación de un banco municipal a lo que es la oferta de servicios bancarios que hay hoy en Mar del Plata? Porque hay bancos públicos, hay bancos privados, digamos, el banco municipal, ¿qué aportaría? Exacto, nosotros creemos, en primer lugar, que Mar del Plata se debe a algunos debates profundos. Creo y creemos, junto a Sumar, que hay que rediscutir, por ejemplo, la matriz productiva y la producción de nuestra ciudad. Hoy el sistema productivo que tenemos y la economía que tiene la ciudad de Mar del Plata no incluye a todos los marplatenses. No es casualidad que todos los trimestres tenemos entre un 8 y un 10% de desempleo, con lo cual creemos que es una cuestión que hay que rediscutir. Otra es la autonomía de la ciudad. La ciudad ha ido perdiendo autonomía en los últimos años. Creemos que esta herramienta es un poco también discutir eso. Entonces, más allá de la impronta que puedan tener las bancas privadas o las bancas públicas de otros niveles del Estado, creemos que tiene que ser un banco que ayude a pensar la ciudad, en un largo tiempo y como fondo, como sustento, tener estas dos discusiones de qué Mar del Plata productiva queremos, qué Mar del Plata social queremos y cómo como ciudad nos autodefinimos. Bien. Por último, ¿cómo tienen pensado el fondeo del banco? Primero y principal es decir, nosotros no tenemos las soluciones para todo y de hecho la propuesta que acabamos de presentar va un poco en ese sentido, en estudiar la factibilidad de este banco municipal. Lo que hemos pedido es la creación de una comisión conformada por el Ejecutivo, el Legislativo y la Universidad Nacional de Mar del Plata que estudie si este banco es factible tanto legal como económica y financieramente. Eso por un lado. Nosotros lo que hicimos fue buscar alguna experiencia exitosa de banco municipal y la encontramos, que es el Banco Municipal de Rosario, un banco con 120 años de trayectoria estatal, que tiene un capital inicial que para lo que es un banco uno entiende es bajo, son 80 millones de pesos. Si lo trasladamos a la ciudad de Mar del Plata, 80 millones de pesos representan menos del 1% del presupuesto municipal. Con lo cual, si además sumamos que nosotros creemos que este banco no tiene que ser de un día para el otro, sino que además de tener un trabajo técnico profundo, tiene que ser gradual, que tiene un plazo de desarrollo, creemos que es totalmente factible. En primer lugar, con una designación del presupuesto municipal y luego con las cuentas corrientes que tiene la municipalidad a su disposición. Entendemos que hay algunas cuestiones legales que va a haber que ir trabajando y sorteando y por esto creemos que la comisión técnica que se cree con los insumos de muchos sectores de la ciudad que le pueden aportar va a ser la que va a terminar diciendo cuál es la mejor forma de desarrollar este banco municipal. Bien, y como decía Pablo Zelaya, la idea es en principio formar una comisión compuesta por representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo aquí en nuestra ciudad para estudiar la factibilidad, ¿no es cierto?, de esta idea que consistiría en la creación de un banco municipal. Le decíamos, la gente de Sumar por Mar del Plata también estuvo en el impulso de esta iniciativa, así que conversamos también con su concejal, el doctor Santiago Bonifati. Sentimos que la ciudad es lo suficientemente grande poblacionalmente, su movimiento económico es lo suficientemente importante y su rol en la región como líder, creemos que hay condiciones necesarias como para poder crear este tipo de instituciones. Hemos estado visitando algunas instituciones, preguntando, compartiendo la idea del banco y lo que inicialmente sentimos es que la discusión viene bien darla, que tenemos que dar esta discusión, que puede ser una herramienta válida. El sector privado creo que añora un banco local, tal vez no público, pero sí añora una banca que sea propia, que sea local, ya que también hacen la misma lectura de características locales para poder llevarlo adelante. Y ahí es donde tendremos que ver, Marcelo, si estamos dispuestos a tener una banca pública o si queremos tener una banca público-privada, donde podamos integrar capitales. Esto tendrá que salir de la discusión que, como Pablo decía, tenemos que atravesar todos los marplatenses, donde va a haber convocatorias para traer opiniones y eso. Pero la primer mirada, tanto del intendente al que le llevamos el proyecto, a todo el resto de los bloques del Consejo Deliberante, algunos sectores de la producción local, porque no hemos ido a visitar a todos, porque no hemos tenido tiempo, sentimos que la discusión es aceptada como tal. Ahora habrá que ver cómo podemos ir juntándola de datos, de estadísticas y de argumentos que fortalezcan técnicamente el proyecto
proyecto y no solo aspiracionalmente, que un poco desde la política tenemos muchas ganas de contar con una herramienta, queremos que tenga toda la defensa técnica que necesita. Bien, ahora lo conversábamos recién con Pablo, pero ¿vos coincidís en el hecho de que el presupuesto municipal tendría lugar para una inyección de capital para un banco de estas características? Yo creo que a la municipalidad no hay que mirarla en un solo contexto. Digamos, el Estado municipal no hay que verlo ni cuando está en una crisis muy profunda, ni cuando está con un momento de superávit y donde parece que las vacas gordas permiten hacer cosas que de otra manera no se podrían. El Estado municipal tiene que trabajar para mejorar mucho sus rendimientos económicos. Evidentemente, malas administraciones, mucha antigüedad en la forma en la que se trata los recursos públicos, un esquema tributario también muy antiguo que no ha tenido muchas modernizaciones, provocan que el Estado tenga todo el tiempo carencias y que esté en una situación compleja económica. Pero también se siguen tomando decisiones sobre dónde se pone el presupuesto y para qué. Yo creo que con tiempo y con organización podemos crear un fondo que vaya recaudando el dinero necesario para en algún momento integrar una parte de un capital que ponga en funcionamiento el banco. No debería ser de la noche a la mañana, porque no le haría bien a nadie. Creo que un proyecto que no tiene un grado de desarrollo y madurez puede ser un gran fracaso, pero sí creo que el Estado puede ser socio partícipe de una institución que impulse mucho el desarrollo local, con la planificación y con la organización de no desbalancear ninguna de las cuentas del Estado, digamos, con la posibilidad de ponerlo en marcha en el momento en el que se consigan los fondos necesarios, pero sin perder de vista que si queremos tomar nuestras propias decisiones de manera autónoma, tenemos que encontrar alguna herramienta que nos lo permita. Hoy casi te diría que la ciudad recibe lo que sobra, lo que le dan, lo que le ofrecen, se acostumbra a que se decidan cosas por la ciudad y al final lejos están los tomadores de decisiones de nuestro territorio. Nosotros tenemos que retomar alguna característica que supo tener Mar del Plata, que fue pionera en tantas cosas como sus entes descentralizados o educación municipal y muchas otras cosas que nos han hecho muy bien. Mar del Plata debe retomarlos. Tal vez el Banco Municipal, como iniciativa local, luego sea tomada por muchas otras ciudades de la región. Mar del Plata en eso puede ser pionera y copiar una experiencia muy exitosa como es la del Banco Rosario. Y hasta aquí entonces la presentación en la semana del proyecto de creación de un banco municipal aquí en el ámbito de General Porredón. Nosotros ahora con muy poco tiempo nos vamos yendo ya de lleno a lo que ha sido la semana financiera. Adelantaba en la apertura, una fuerte caída del dólar, también recuperación de acciones y de títulos públicos, pero claro, el dato ha sido sin duda el cambio de tendencia, por lo menos de corto plazo, del billete estadounidense en el mercado cambiario. De esto vamos a estar hablando con profundidad después de la última pausa a través de una charla con el contador Federico Covielo de la firma Fintelligence, que nos va a explicar un poco qué es lo que vio en estos días en el mercado cambiario. Esto después de la pausa. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y tiempo de hablar de lo que ha sido el dato financiero de la semana, ¿no es cierto? La caída del dólar, le adelantábamos en la apertura, el dólar cayó 6%, ¿no? De acuerdo al promedio minorista de viernes a viernes, ¿no es cierto? Realmente una caída importante que da tranquilidad a los mercados. Esto un poco ha generado la recuperación de acciones, de títulos públicos, obviamente de la mano de la expectativa que genera la posibilidad de que en breve se anuncie finalmente un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También le decía anteriormente, ¿no? Ha influido en esto el mejor contexto de emergentes en las últimas horas. Pero bueno, vamos a analizar un poco más a fondo este tema,
Pero ya haciendo énfasis de lo que pasó estrictamente en el mercado cambiario, estamos ya en comunicación telefónica con el contador Federico Covielo de la financiera Fintelligence, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Federico? Muy buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo le va? Bueno, y la idea, Federico, es que nos cuentes un poco, bueno, cómo lo viste, ¿no es cierto?, al mercado cambiario en estos días. ¿Cuál es un poco la causa de esta caída tan brusca del dólar desde la zona de los 40 pesos que había cerrado la semana pasada? ¿Qué puntualizarías vos de lo que viste esta semana? Bueno, la semana anterior había una expectativa muy grande por el vencimiento de las LEBAC y qué iba a pasar con ese vencimiento y con los fondos que iban a quedar liberados. Eso hizo que durante la semana, entre el 10 de septiembre y el 14, el dólar mayorista tuvo un aumento de casi 7 puntos, 7%, arrancando en 37.30 la semana y terminando en 39.80. Pasado el lunes y martes, martes y miércoles, que eran las licitaciones y la recolocación, que tuvo un éxito, que fue digamos, de los 133.000 millones que habían quedado liberados, 107.000 millones fueron reabsorbidos en letras en LECAP, en letras de Tesoro, y a plazos largos de entre 132 y 374 días. Eso hizo que no hubo un gran impacto, digamos, volcándose al dólar, y entonces se deshicieron posiciones y volvió a aflojar la demanda y apareció oferta privada, digamos, entendiendo que el dólar se había hecho un techo y se había pasado el peor momento. Con lo cual, esta semana el billete volvió a bajar hasta hoy, que cerró en su piso de 37.10 el mayorista. Sepamos que teníamos el lunes un 39.80, o sea que hubo un desplazamiento del mayorista de más de 7 puntos. A su vez también hubo el mismo impacto en lo que es dólar futuro, que a veces el Banco Central trabaja con esos títulos, con esos instrumentos, a los efectos de sacarle presión a lo que se llama el dólar contado o al spot. Y también hizo la misma carrera, habiendo subido hasta, por ejemplo, el futuro de diciembre llegó a estar en 45.40, 45.50, y hoy cerró a 40.50. Inclusive con una baja más pronunciada de lo que fue la caída del dólar billete, lo cual indica que ahí también ha estado operando seguramente el Banco Central. Y a esto se le suma que ha entrado alrededor de 1.000 millones de dólares de fondos externos que han venido vendieron dólares y entraron a hacer tasa, ¿cierto? Es decir, que varios factores que hacen pensar en que este vencimiento de LEBAC tan temido finalmente fue bien manejado a través de la colocación de distintos instrumentos. Y bueno, tenemos una semana que a muchos ha sorprendido, ¿no es cierto? Este cambio de tendencia, por lo menos de corto plazo en el dólar, realmente es algo que no se avisoraba tan claramente una semana atrás, ¿no es cierto? Ahora, acá en el mercado local, ¿qué sensación te da que está pasando, digamos? ¿Hay oferta privada? Porque la realidad es que la economía está pasando un momento de caída de ventas muy fuerte y hay que enfrentar gastos fijos, y esto, que seguramente forma parte, ¿no es cierto?, del programa contra la suba del dólar, genera ventas, imaginamos, ¿no es cierto?, de aquellos que tienen billete, pero claro, si no hay que financiarse a tasas muy altas. ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, saliendo de lo que estábamos hablando, que es el mercado mayorista, donde hay operadores de peso, cuando uno va al minorista, digamos, a la economía doméstica que vivimos todos los días, y sobre todo la que está a toda nuestra ciudad, lo que se observa es que obviamente en este contexto la gente se había dolarizado en exceso, o sea, se había dolarizado no con solamente recursos que tenía para ahorrar, sino que con dinero que ella tenía comprometido para pagos futuros, con lo cual lo que se observa es una oferta de dólares, o sea, la gente está vendiendo dólares, no porque está especulando con el valor, sino porque tiene que hacerse de los pesos para seguir el giro. Y además de esto, gente que está desahorrando o teniendo que recurrir a ahorros para sostener la operación de los negocios por la abrupta caída de nivel de actividad que no estaba prevista, digamos. Una oscilación del 10% en caída de ventas puede ser algo que puede absorber un negocio, pero una caída de un 30, un 40%, obviamente no. Entonces se está observando en la plaza que hay una venta importante de dólares para poder, digamos, mantener la operación. Eso es lo que se está observando. Y no hay una demanda importante a nivel minorista, ¿no? Estamos hablando.
Está muy claro. Bien, Federico, te agradecemos mucho este comentario en relación a lo que ha pasado en la semana. Creo que es el dato más relevante, ¿no? Más allá de lo que ha sido la recuperación de los títulos públicos nacionales, de las acciones, bueno, y la expectativa que genera la posibilidad de que se anuncie un acuerdo con el fondo finalmente durante la semana próxima, como ha trascendido en las últimas horas. Bueno, este dato de la caída del dólar realmente, bueno, ha llevado mucha tranquilidad en términos generales a toda la economía, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, buen fin de semana y volvemos a hablar en lo sucesivo, ¿no? Para que nos actualice un poco cómo está el mercado cambiario. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias a vos. Conversamos entonces con el contador Federico Covielo de la financiera Fintelligence, bueno, su análisis de lo que ha pasado en estos días con el tipo de cambio. Nosotros ahora vamos cerrando el programa simplemente compartiendo cómo quedó el panorama de tasas de interés en este cierre de semana. Y bueno, lo hacemos como siempre, ¿no? Analizando un poco cómo quedó bueno, el marco de referencia de las letras del Banco Central, ¿no? En los 3 plazos que se están operando actualmente y también de los principales títulos en dólares que se negocian en la bolsa argentina. Y usted tiene en pantalla, ya en principio, el tema de las LEVAX, bueno, con tasas que quedan en la zona del 40%, por debajo de los niveles que teníamos semanas previas. 40% la letra que vence el 17 de octubre, esto es un plazo de 26 días, para el 21 de noviembre, que son 61 días, 41%, y el plazo más largo, 19 de diciembre, 89 días de plazo, 38%. Por último, el dato de los bonos en dólares. No le decía, recuperaron fuerte en los últimos días, obviamente de la mano de lo que es la expectativa del acuerdo con el fondo. Le decíamos, ¿no? Se está hablando, le diría casi abiertamente, de la posibilidad de que el acuerdo de 50.000 millones de dólares que el país cerró en junio se extienda a 70.000 millones de dólares. Esto habrá que verificarlo, ¿no? En las próximas horas. Pero esto genera obviamente un rebote, por lo menos de los títulos públicos que habían sido muy castigados. Ahí usted tiene los niveles de rendimientos, ¿no? Que ofrecen los títulos más operados en la bolsa argentina. El Bonar 2020, un título que vence en octubre del año 2020, quedó con una tasa interna de retorno del 7,90% anual. El Bonar 2024 con una tasa interna de retorno del 9,1% y el bono de descuento que vence en el año 2033, 9,8%. Buena semana para los activos financieros argentinos. Habrá que ver, por supuesto, ¿no? Cómo sigue esto en materia de tendencia, porque venimos de caídas muy abruptas, con lo cual, bueno, hasta el momento esto uno puede decir es un rebote importante. Habrá que ver si esta tendencia a la recuperación se consolida y volvemos a un escenario de mayor normalidad. Con este comentario cerramos, le agradecemos que nos haya acompañado unas semanas con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.